Informados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Son las 8 de la mañana con 1 minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenido, bienvenida a esta jornada informativa. Hoy martes 27 de enero de este 2026. Y con sueño y con frío, no se crean. Bueno, sí, un poquito de frío. Sueño ya no, ya estamos levantados desde muy temprano, pero hoy con este frío que nos ha generado el Frente Frío número 30, arrancamos esta jornada desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana le estaré compartiendo la información más importante generada en el estado de Querétaro y por supuesto en el resto de la República Mexicana. Vamos arrancando con un rápido resumen de lo que le presentaremos en esta mañana. Se registró, según las autoridades municipales, un aforo, una reducción del 22% en el número de vehículos, un incremento del 25% en ciclistas y un aumento de apenas 1 minuto con 11 segundos en los tiempos de traslado. Esto lo dio a conocer Pedro Ángeles, el secretario de Movilidad en el municipio de Querétaro, a propósito de las obras que se están llevando a cabo en el puente de Corregidora Norte, a propósito de la intervención del tren México-Querétaro. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del secretario de Movilidad. Agradecer mucho el apoyo que se está teniendo, ya lo había dicho yo en otra entrevista, es importante, si nada más utilizas esta vía de paso, utiliza vías alternas, que por aquí puedan transitar los que viven en la zona, los que tienen su actividad económica, los que vienen a comprar a los comercios, todas las demás vías están en circulación y principalmente el lunes los que vienen a la escuela, ¿no? El arranque de las obras del puente de Corregidora, este trazo del tren México-Querétaro, dice el secretario de Movilidad a propósito de ello, que el sistema de bicicletas asistida iniciará operaciones en el mes de marzo y este se perfila como una alternativa positiva para reducir la carga vehicular y facilitar los traslados en la zona. Dice que ya se reportó un incremento del 25% en el uso de la bicicleta y una disminución, como ya lo escuchaba, del 22% en el flujo de automóviles durante el primer fin de semana de este operativo. Mira, también es muy importante mencionarlo. Queremos nosotros tener un sistema de Crobici que esté estable, que sea funcional, que sea de utilidad para los ciudadanos, y con estas modificaciones que se van a hacer y todo el mantenimiento y la implementación de bicicletas asistidas, pues yo creo que vamos a conseguir este objetivo. Ahora, y hablando de movilidad, el diputado presidente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Guillermo Vega Guerrero, defendió la labor del gobernador del estado, Mauricio Curi, durante su gira por Madrid, España. Sin embargo, declaró que la comitiva que acudió en compañía del gobernador deberá rendir cuentas claras de su presencia durante la gira y también, por supuesto, compartir los logros que obtuvieron. Me parece que se justifica en el gran porcentaje de los presentes. Y me parece que cada uno de los que fue pues, tendrá que explicar cómo pagó, por qué fue y qué fue el beneficio que generó. Nosotros como diputados hablamos por el gobernador y por su equipo de trabajo. Más información de la que le estaremos dando detalles el día de hoy. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por cierto, propuso la creación del Día Estatal de la Vida. El día 25 de marzo, la diputada Juliana Hernández dice que esta propuesta busca reafirmar su compromiso con la defensa de la vida y los derechos humanos de las personas. Y esto viene en el contexto de la propuesta. Guillermo Vega dice que próximamente se va a someter a votación el dictamen que rechaza la despenalización del aborto en sesión de pleno. Aquí la propuesta de la diputada panista. El tema de la protección y el respeto a la vida no recae solamente en un tema de despenalización del aborto. Aquí tenemos que ser congruentes con generar políticas públicas integrales de todo tipo, que la hemos hecho
en el Estado para proteger la vida en todos sus etapas. Sí, nosotros hemos sido muy claros desde Acción Nacional y representando a diversos sectores de la sociedad que creemos que la vida debe de ser protegida desde el momento de la fecundación. Y bueno, mire, de manera paradójica hemos preparado una información a propósito de los abortos que se realizan en el estado de Querétaro. La colectiva Las Apapacho dice que realizaron más de 300 abortos acompañados en el 2025. 212 se realizaron en Querétaro, ojo, y el resto en otros estados o países. Y esto coloca a Querétaro entre los estados con mayor número de acompañamientos en estas interrupciones de embarazo, junto con Guanajuato y Ciudad de México. Paradójico, ¿no? Porque Guanajuato y Querétaro siguen siendo de los últimos bastiones del brazo conservador de Acción Nacional. Aquí parte de las declaraciones. También es importante recordar que el aborto no es una concesión ni algo que se esté discutiendo o algo que deba someterse como a una discusión. Es un derecho humano fundamental que está siendo ignorado y violado por los legisladores y servidores públicos del Estado. Vámonos a otras cosas, en otras informaciones, la Comisión de Educación, bueno, que esto también está un poquito relacionado. Resulta que el día de hoy se ingresó una iniciativa, de hecho se aprobó una iniciativa presentada por el diputado Enrique Correa Sada, enfocada en reformar la Ley de Educación del Estado de Querétaro con el objetivo de garantizar la permanencia y la conclusión de las estudiantes embarazadas en periodo de maternidad y lactancia, así como la de estudiantes en situación de paternidad. A ver, escuchemos. Tenemos que hacer muchísimas adecuaciones normativas que hablen cómo profundamente vamos a proteger a las mujeres que son madres, porque es claro y es evidente que hoy en las circunstancias que vive este país y en la desventaja que tienen las mujeres cuando son madres, pues la posibilidad de pensar en el aborto es una realidad. A ver, de entrada, una niña, una menor de edad, no tendría por qué estar embarazada. Esto lo vamos a discutir, por supuesto, en el transcurso de este espacio informativo, pero piense usted en su hija de primaria o de secundaria, incluso una menor de preparatoria. ¿Tendría que estar embarazada? ¿Tendrían que generarse políticas públicas en materia de educación para que una niña, una menor de edad, termine sus estudios porque está embarazada? Me parece que el cuestionamiento inicial es ¿por qué terminan embarazadas las menores? Por lo general estamos hablando de abuso sexual, pero vamos a platicar de ello un poco más adelante. Y en otras cosas, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto, informó que ya se inició el procedimiento para proteger jurídicamente las muñecas queretanas Lelé y Don Shu, estas que son originarias de Amealco, y dice que ya se va a llevar a cabo la publicación en el Diario Oficial de la Federación con el objetivo de frenar la piratería y evitar la aprobación cultural y garantizar que cualquier uso comercial le genere regalías directas a las comunidades otomís. La muñeca Don Shu es la muñeca más antigua. Hay registro de que esta muñeca inició hace unos 130 años, aunque hay quien habla de un poco más, del inicio de la época del México independiente. Pero bueno, de cualquier forma se trata de una tradición histórica, en una muñeca que ha ido evolucionando de conformidad con los propios materiales con los que contaba la población. En la información de carácter nacional le confirmo que entró a la República Mexicana el Frente Frío número 30, que se va a desplazar sobre el occidente del Mar Caribe y va a dejar varias afectaciones a México. También hay una masa de aire ártico que lo acompaña y va a originar chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional. También lluvias en algunos estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Además, hay un evento de norte con rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Aquí en Querétaro se va a sentir el ambiente muy frío a gélido, con algunos bancos de niebla sobre partes altas del estado de Querétaro. También le comparto que luego de esta masacre en Salamanca, luego de esta agresión que ocurrió en un campo de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, allá en Salamanca, Guanajuato,
pues las autoridades dicen que al menos 5 de los fallecidos pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al cártel Jalisco de Nueva Generación. De acuerdo con las investigaciones, el ataque fue perpetrado por un grupo perteneciente al cártel de Santa Rosa de Lima. Previo a los hechos, se aseguraron 2 cartulinas atribuidas a este cártel en las que se refiere una disputa entre este y el cártel Jalisco Nueva Generación. Vámonos al corte, son las 8:10. Regresando, como todos los martes, pues tendremos aquí en este espacio la mesa de conversatorio, un conversatorio con Coparmex y con Canacintra. No se vaya, hoy tenemos cosas interesantes que platicar con usted como todos los martes. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Son las 8 de la mañana ya con 17 minutos y hoy, como todos los martes, me da mucho gusto recibir aquí en esta cabina a Betty Hernández Rojas, presidenta de la Coparmex, de esta Confederación Patronal Mexicana o de México. Betty, ¿cómo estás? ¿Es de mexicana o de México? De la República Mexicana. De la República Mexicana. Bueno, pues Betty, bienvenida como todos los martes. Muy buenos días, muchas gracias Claudia y nuevamente por esta oportunidad. Qué gusto compartir aquí también con los compañeros, con François Ouellet y con Pedro Paredes. Muchas gracias, Betty. Y bueno, sí, efectivamente, Betty nos adelanta con François Ouellet, quien es el director general de Operaciones de México, pero también ocupa una vicepresidencia dentro de la Canacintra y hoy viene pues representando dignamente a la Canacintra y a Alfredo Sagún. ¿Cómo está, François? Bien, muy bien, gracias por la invitación y me da gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, François, bienvenido a este primer martes. Después de la mesa acostumbramos a irnos a desayunar y el invitado es el que invita. No se crea. Perfecto. Se pueden repartir la cuenta entre Pedro Paredes y François. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola, Laura Ivonne, muy buenos días a tu auditorio. Gracias, Betty, por compartir aquí el espacio. Una charla seguramente que nos espera muy buena. François, felicidades, Canacintra y Coparmex siempre muy activos. Cámaras, creo que hoy parte del éxito que tiene Querétaro es la participación ciudadana y bueno, pues qué gusto escuchar también sus comentarios. Muchísimas gracias, Pedro Paredes. Él es el encargado de la mejora regulatoria en el estado de Querétaro y es por ello que lo invitamos, justo porque la semana pasada platicábamos sobre este empuje que Querétaro necesita, que ha tenido, pero que hoy necesita en materia de mejora regulatoria, en materia de los trámites administrativos, y lo hemos platicado aquí. Cómo es que las empresas, las industrias, las pequeñas, medianas empresas y las grandes industrias se convierten justo en este motor económico del Estado, pero que sin la colaboración de la autoridad, sin poner las herramientas de parte de la autoridad, pues todos nos atoramos, ¿no? Esto es como una especie de engranaje, Betty. Correcto. Lo que se conoce como mejora regulatoria, que por cierto, hay una ley federal que está justo cambiando de nombre. Era la ley de mejora regulatoria, pero bueno, desde luego el experto, nuestro comisionado Pedro, abundará sobre ella. Está cambiando cambió ya en julio del 2025 a la ley para simplificar los trámites burocráticos. Y yo creo que, bueno, es un título muy largo para una ley, pero finalmente es muy clara en cuanto a cuál es el objetivo. Es que los usuarios de todos los trámites burocráticos de los 3 niveles de gobierno puedan tener una experiencia de usuarios mucho más ágil, mucho más, que desde luego sea económica en tiempo, en esfuerzos. Y bueno, para todas estas leyes que se van disgregando obviamente en las estatales y las municipales, pues están en este constante
esta evolución desde hace algunos años. Afortunadamente en el Estado teníamos ya una ley también de mejora regulatoria desde el 2022 y se han hecho grandes avances al respecto. Betty, lo planteas bien, es decir, este escenario en términos generales de lo que implica, pues justo esto, la mejora regulatoria o simplificar los trámites administrativos. Y yo quisiera primero, antes de ir con Pedro, preguntarle a ustedes como empresarios, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es la operación desde justo desde esta relación con la burocracia para poder echar a andar una empresa? François. Sí, yo creo que antes que nada tengo que mencionar que yo tengo 26 años ya en México y 2 años aquí en el estado de Querétaro. Y como empresario directivo de una empresa grande, podemos decir, en el ramo de industria, yo soy como un testigo de ese cambio, de la mejora justamente de la efectividad ahí en las oficinas y que sea a nivel nacional y a nivel estatal y también municipal. Yo creo que como empresa extranjera que se estableció aquí hace varios años, podemos ver el apoyo, la ayuda que hubo de diferentes organismos para mejorar estos trámites, la burocracia y la velocidad en la cual podemos cumplir con los requisitorios de ley y la ayuda que nos dieron principalmente aquí en Querétaro en los 12 últimos años. Yo creo que siempre hemos tenido un buen apoyo, en mi caso principalmente a través de CEDISU o del gobernador mismo, para que justamente podamos tener toda la ayuda, el apoyo y tener esos trámites hechos fácilmente. Y si comparo cuando llegué en México hace 26 años, yo creo que es una diferencia enorme y eso ojalá que sigan en este camino. Yo creo que sí tenemos que trabajar siempre en un entorno de mejora continua y lo hacemos a la par entre la industria y las instancias gubernamentales. Eso ayuda mucho. Usted llegó hace 26 años con su empresa. Evidentemente, hablando de inversiones particulares, uno toma decisiones en función de ciertas variables. François, ¿cuáles fueron aquellas variables o aquellas características que usted miró como empresario que daban a Querétaro el palomazo, como para decir, ahí me gusta? Hay varias razones, pero yo diría como entrepreneur a veces un entrepreneur no piensa mucho y tiene las ganas de empezar un negocio, hacer un negocio y ve oportunidades. Luego, cuando empieza a ver todo, los requisitos que hay, ahí a veces se complica. En mi caso particular, ya estoy en mi 4ª empresa canadiense que estoy manejando aquí. Últimamente llegué a ayudar a PPD en el Parque Industrial Querétaro. Antes yo estaba en ExoS, en San Juan de Río. Las 2 empresas llegaron particularmente al mismo tiempo, en 2014. Yo estaba antes en el DF y yo estaba ya buscando salirme del tráfico y quería vivir otra experiencia. Cuando llegué aquí en San Juan de Río, en Querétaro, yo vi una apertura más allá, justamente para ayudar al inversionista extranjero a poder establecerse y hacer el negocio que requiere. Pero es muy importante de juntarse con profesionales que sí saben de la ley, que sí saben, de todos los impuestos de comercio exterior. Yo creo que aquí es un punto muy especial que hay que estar totalmente enterado porque últimamente las leyes cambiaron y eso puede causar problemas, pero yo creo que hay todo el apoyo igual de los profesionales que existen, que sea contadores públicos, abogados, pero también desde el gobierno, desde las instancias de CEDISU, por ejemplo, que es con los que trabajo más a fondo, pero yo creo que acercarse a las autoridades, a las cámaras de comercio, Canacintra, que es la entidad que ayuda mucho a la competitividad de las industrias, Coparmex, para ser un buen patrón, y Cámara de Comercio, en el caso mío, yo estoy involucrado con la Cámara de Comercio de Canadá, y también como extranjero, de estar cercano de su embajada o también de, como en mi caso, la delegación de Quebec, ayuda mucho a tener esta vinculación para que tengamos todo el apoyo para justamente desarrollar el negocio que necesitamos. Yo creo que en el caso de Querétaro,
La importancia de Querétaro es que está a la entrada del barrio, está muy bien ubicado para cualquier empresa que está por aquí, puede distribuir su producto, sus bienes a través de todo mexicano. Está dentro de, digamos, en el centro del país, y igual de cerca de Veracruz, el puerto de Veracruz o de Manzanillo. Entonces, para la distribución que sea en América Latina, más al sur, más al norte en Estados Unidos y luego Canadá, la ubicación está perfecta. Gracias, François. Betty, lo mismo te preguntaría. Tú tienes negocios, tienes empresas. ¿Qué tan difícil o fácil ha sido para ti implementar, expanderte, crecer e iniciar? Supongo que tuvo también sus asegúnes. ¿Y hoy cómo lo miras en perspectiva? Sí, es correcto. También estamos en la industria, precisamente también en industria de plásticos y en el área logística. Y en realidad, Querétaro ha sido un estado que, entre otras cosas, lleva delantera con respecto a otros estados en el país. Y a pesar de que nos queda todo un camino aún por recorrer, precisamente en este tema de simplificación de trámites, sí ha sido vanguardia. Nosotros tuvimos la experiencia de traer la planta productiva de Ciudad de México a Querétaro y realmente nunca hemos tenido ningún problema. Entendemos los procesos, tenemos un estado afortunadamente que pues ha gestionado bien estos trámites burocráticos, en donde no tenemos corrupción, y eso no son solamente mis apreciaciones, eso lo comentábamos la semana pasada en Data Coparmex. Somos de los estados, de las entidades en el país que reporta menos corrupción con trámites gubernamentales, y eso pues desde luego que facilita la inversión, y sabemos que puede ser mucho más ágil. Y en eso es en lo que se ha estado trabajando desde el gobierno del estado, desde los gobiernos municipales, y seguimos trabajando en Coparmex. Hemos instalado con una mesa intermunicipal. Uno de los proyectos que trabajamos con 6 municipios es precisamente el de homologación del trámite de licencia de funcionamiento. Es una licencia que, pues dice por ahí popularmente que cada quien habla, depende, le va en la feria. Claro. Así como yo tengo una buena experiencia, hay también ciudadanos que reportan haber tenido trámites muy largos. Sobre todo aquí lo que tenemos que seguir trabajando particularmente es el tema, no tanto el tema de la discrecionalidad, que sí desde luego tiene que quedar en la normativa, pero sobre todo reducir el número de trámites o de documentos que se solicitan, estamos en constante revisión de estos trámites, de estos documentos, que sean aquellos procesos que solamente aportan valor, que no sean repetitivos, que si ya te pidieron un dato en un documento, no te lo vuelvan a pedir en otro, o si son documentos que genera el mismo municipio o el estado, pues ¿por qué te los piden, no? Entonces hay una serie de criterios para ir afinando, digamos, adelgazando los trámites, acelerándolos, para mejor experiencia del ciudadano. Entonces, repito, hemos tenido este trabajo que conoce aquí nuestro comisionado Pedro Paredes, con quien hemos trabajado de la mano también, y seguiremos haciéndolo porque, bueno, pues ellos son precisamente quienes desde gobierno del estado están impulsando estas revisiones, estos análisis de los procesos, aportándonos desde luego toda su experiencia. Y entonces de nuestras mesas intermunicipales lo que hacemos es trabajar en esta triple hélice que ya hemos mencionado en otras ocasiones, particularmente la participación ciudadana como empresarios, y desde luego los gobiernos municipales y el estatal. Betty, están trabajando con varios municipios en estas mesas, digamos, de reforma. ¿Qué municipio es el que ustedes miran de bote pronto en el que hay más complicaciones? Voy a mencionar
mejor los que han tenido un mayor avance, que son el municipio de Querétaro, el municipio de Corregidora, casi siempre ellos están entre primero o segundo lugar. Tienen varios años haciendo esta simplificación de trámites e inclusive digitalización, que es el tercer paso. Y bueno, digamos que ellos están liderando y dejando experiencia para otros municipios. Nosotros trabajamos también con el municipio del Marqués, Colón, el de Colón, San Juan del Río y Huimilpan. Bueno, hay una ventaja de estar en la zona metropolitana, ¿no? Finalmente la zona metropolitana empuja la profesionalización. Y lo voy a decir coloquialmente, pero ahí te hablan, Pedro. Es decir, este tema de la reforma de la ley y la simplificación de trámites atravesando justo por esta condición que me parece innegable a nivel nacional y que Querétaro debe de distinguirse por ello, el tema de la cero corrupción, ¿no? De cero tolerancia a estos trámites que antes pues implicaban, ya saben, el diezmo, la mordida, por debajo del agua. Pedro, ¿cómo vamos con todo ello? Mira, Claudia Ivonne, tocas temas que son importantes y relevantes, sobre todo en estos momentos de una transformación digital. Yo antes de iniciar mis comentarios quiero dejar siempre una reflexión, siempre la dejo la reflexión y les pregunto a todos, ¿cómo creen que va a ser un trámite en 10 o 15 años? ¿Cómo se imaginan que va a ser ese trámite? ¿Sí? Ese futuro que ustedes están pensando en este momento, que créeme que nadie me ha dicho entrando a una dependencia con 20 papeles, con 17 copias y además que se les olvidó el acta de algo y tengan que volver a regresar, claro, etcétera. Nadie me lo ha dicho. Sin embargo, en esa reflexión, yo creo que ese futuro que todos pensamos hay que traerlo al presente y empezarlo a trabajar. Tenemos un gobernador visionario, sí quiero decir, el gobernador Mauricio Curi, quien nos ha instruido a través del maestro Luis Antonio Rangel en llevar a cabo este proyecto. Y este proyecto, ¿qué teníamos que hacer primero? Bueno, tenemos que tener una plataforma para digitalizar el trámite. Sin embargo, te quiero platicar las experiencias que hemos tenido. Sí, que no era digitalizar la burocracia. ¿Y qué significa un poquito? Te lo quiero ponerlo en contexto, quizá burdo, refiriéndome a hacer un pastel, ¿no? Uh-huh. Imagínate que tú para hacer un pastel, de repente le hables a uno de tus hijos y le digas, oye, tráeme un huevo. Y a tu hija le digas, oye, tú tienes que estrellarlo y ponerlo en un recipiente. Y luego le hables a tu esposo y le digas, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me bajes la harina de la alacena. Y luego le vuelves a decir a tu hijo, oye, ahora vuelve a poner la huevos en la harina de la alacena. Y así se va, ¿no? Ese es un poquito los procesos, es todo un proceso que lleva la tramitología. Y quiero comentarte que lo primero que teníamos que hacer, la primera acción, es simplificar. Nosotros no podíamos digitalizar la burocracia porque la respuesta al ciudadano hubiera sido muy larga como es actualmente. Entonces, lo primero que hicimos, trazamos distintos ejes, uno de ellos fue la simplificación, sí, y para ello involucramos, curiosamente, dos participantes esenciales en esto. Uno, eran los ciudadanos. ¿Quién mejor que el que tiene el problema tiene la solución? Entonces llegaban y nos decían lo que tú muy atinadamente comentas, oye, ¿cómo has sentido esa parte de la tramitología? Y ellos nos daban muchas respuestas. Oye, pues es que ¿por qué no quitan? ¿Por qué no hacen? Efectivamente. Y la otra era quien hace el trámite. No directores, no secretarios, no, era quien hace el trámite. Claro. Ellos mismos nos daban esa respuesta de cómo simplificar el proceso y hemos estado trabajando en esta simplificación de proceso. Pues es decir, quien hace el trámite es quien está en ventanilla, pues. O sea, quien recibe los documentos. El trámite, quien lo pasa y quien dice y hemos tenido experiencias de una dependencia, inclusive una persona que tiene 14 años trabajando, hizo todo el proceso que implica, y él mismo nos dio la solución. Dice, a ver, yo tengo 14 años, nunca me habían preguntado, pues está muy fácil. Hay que ir quitando ciertos procesos que son innecesarios. Bien. Y un proceso a veces de 44 pasos terminaba en 23 pasos, casi la mitad. Él mismo daba la solución. Creo que esa era una parte fundamental primero. Había que no digitalizar la burocracia, sino por el contrario, la simplificación primero. Y posteriormente entramos a otro eje que es importantísimo, que es dar certidumbre jurídica al ciudadano. Es decir, tú reduces los procesos, pero también tienes que tener una normativa
para que el ciudadano, en base a eso, lleve a cabo el trámite y el proceso. Entonces había que darle la base jurídica, que creo que es fundamental en esta parte de la base jurídica. Y sí te quiero platicar, y lo digo al aire, en ocasiones llegas a hacer un trámite y te dicen, oiga, tráigame un comprobante de domicilio actualizado. Y si tú le preguntas a la persona que esté en ventanilla, oye, ¿y dónde dice actualizado? Porque un gobierno no te puede pedir más que lo que dice una ley. Ya. Entonces, oye, pues no había una ley que dijera un trámite, un comprobante de domicilio actualizado, decía un comprobante de domicilio. Entonces había que darle la forma jurídica, insisto, para dar esa certeza al ciudadano. Y posteriormente entrábamos ya a la digitalización para que la gente pueda hacerlo, el trámite perfectamente bien desde una computadora. Estamos trabajando para que también más adelante este sistema se enlace con el celular y también se puede hacer a través del celular. Creo que hoy todo el mundo hace un celular y sería lo más práctico y lo más fácil. ¿Qué nos encontramos? Te quiero comentar y lo dejo aquí como esta reflexión, una segunda reflexión que haríamos. Imagina que en algún trámite te piden acta de nacimiento, fotografía, CURP, domicilio, ¿sí? 4 documentos. Cuando hoy tu INE tiene todos estos documentos. Era suficiente. Entonces había que quitar toda la parte de los requisitos que tiene y englobarlo en lo esencial. Otra cosa que es fundamental, que hablaremos un poquito más adelante de la nueva ley, imagínate también, la misma dependencia te pedía el mismo trámite que ya tiene. Si ibas a hacer un trámite y te decían, oye, pues tráeme que tú mismo tienes. Hoy por ley ya no se puede pedir. Hoy por ley ninguna dependencia te puede pedir documentos que tenga la propia dependencia. Ya. Que eso hablaremos más adelante, que son cosas importantísimas, sobre todo en estos tiempos. Pero creo que la reflexión de lo que comentas lleva 2 temas. Efectivamente, en la mesa es cómo hacer más fácil para que un empresario que a partir de que abre ya está pagando rentas, está pagando empleados, está pagando y no tiene los permisos para abrir, las pérdidas que genera esto. Entonces creo que ahí tenemos que simplificar al empresario, pero también al ciudadano. Hay ciudadanos que se quieren inscribir en algún programa, que se quieren inscribir en algún tema, y también lo engorroso que implicaba hacerlo. Estamos trabajando precisamente en ello. Hoy te quiero decir que el objetivo que tenemos al término de la administración del gobernador Mauricio Curi es tener el 100% de los trámites digitales, es decir, que los ciudadanos puedan hacerlo desde una plataforma. También comentarte que vamos a dejar muchos trámites híbridos. ¿Por qué? Porque algunas personas todavía, y esto es generacional curiosamente, dicen, yo quiero ir a la dependencia y yo quiero que me hagan mi trámite y ver a la señorita que le estoy pagando y que me dé mi documento. Como hay otra generación que dice, oye, ¿por qué tengo que ir? A mí dámelo y mándamelo por WhatsApp, casi la resolución, y ya lo tengo, lo imprimo y es suficiente, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos, Pedro? ¿Cómo vamos avanzando en eso? Me dices el 100% de los trámites digitalizados, sí, pero ¿cómo vamos ahorita? Fíjate ¿Qué avance tiene? Ahorita te lo comento, inclusive invitamos aquí, aprovechando los espacios, Claudia Ivonne, yo invito a que a través de la página www.querétaro.gov.mx se metan a trámites y servicios. En trámites y servicios está la plataforma y hoy tenemos el 58% de los trámites ya digitalizados. Creemos que antes de que termine marzo estaremos sobre el 66% ya prácticamente, y nos va a llevar un conjunto de trabajo que tenemos que enlazar con el Instituto Registral y Catastral, que tienen casi 20 y tantos % de trámite. Con eso estaríamos llegando ya casi al 90%, dejando el 10% para el año que entra y concluir el 100%. Híjole, el tema es amplísimo, evidentemente, y los tiempos en la radio son súper cortísimos, Pedro, pero dejo abiertos los micrófonos y la invitación para que puedas mantener en contacto con nosotros y nos vayas orientando, ¿no? También, porque me parece que el tema de la mejora regulatoria o de esta simplificación de trámites administrativos, de alguna forma a todos los ciudadanos y ciudadanas nos pega en algún momento de la vida, ¿no? En algún momento tenemos que hacer algún trámite. Mi querida Betty, un cierre muy rápido de esta conversación. Pues reiterar el trabajo que se está haciendo desde luego del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Hay la conciencia, la voluntad y el trabajo para homologar particularmente un trámite que es importante para los empresarios, el básico con el que arrancamos, que es el de licencia de funcionamiento, que es además el que ya como bien menciona Pedro,
ha tenido avances y en nuestras mesas intermunicipales, repito, estamos tratando no solamente de hacer el trámite de simplificación, sino de que esta simplificación sea la misma, cuando menos en estos 6 municipios que he mencionado, lo que llamamos la homologación del trámite. Tiene obviamente muchos retos, porque además hay que decirlo, los municipios tienen la facultad de la autonomía para generar sus marcos normativos, y entonces habría que trabajar, lo hemos mencionado también ya, en los esquemas jurídicos y obviamente hacer los cambios pertinentes. Esto puede llevar algún tiempo, pero al final todos estamos concentrados, todos los que, como nosotros como organismo empresarial, como voz ciudadana también, somos los que, y con este testimonial de ser usuarios, estamos teniendo esta participación, esta coparticipación, pero desde luego se requiere de esta voluntad que sí se tiene, insisto, en nivel municipal y estatal, para que podamos llegar a estas metas que ya han sido mencionadas, que tengamos estos trámites simplificados, económicos, digamos, en tiempo, en trámites y digitalizados. Creo que eso ayudará mucho. Es parte de lo que nos pide la ley federal, el cumplimiento hasta el punto de la digitalización, y aún reconociendo, como ya también han señalado, que habrá todavía muchos trámites de venta ventanilla física. El objetivo será pues que haya las 2 opciones, dependiendo sobre todo también de los municipios. Entonces me quedo con la reflexión de que estamos trabajando, estamos avanzando al respecto, que tenemos gobiernos que además escuchan a su ciudadanía, que han hecho un gran análisis y creo que esta ciudadanía estamos respondiendo precisamente haciendo la parte que nos corresponde también de estar en la mesa y ser copartícipes de esta construcción. Te agradezco mucho, Betty, como todos los martes, tu presencia aquí en este conversatorio. Muchas gracias, Betty Hernández. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, François, ¿alguna última reflexión? No, yo quiero, como comentaron, es un proceso y podemos ver la mejora continua. Yo creo que es importante que cada día se ve que estamos avanzando. No se puede todo solucionar en un día, pero vemos que hay diferencia. Yo creo que en mi caso, todos los trámites que hemos hecho últimamente, tenemos que tomar cita y llegamos a la oficina donde tenemos que llegar y casi no hay atrasos. Podemos hacer los trámites, que sea al SAT, que sea migración en mi caso, que sea para las oficinas que el Estado metieron, por ejemplo, para hacer un trámite de cambio de dueño de un vehículo. Me tocó sábado pasado, que fue para hacer un cambio y la verdad yo tenía un poquito de miedo para llegar allá, que me van a decir, como está comentando, y al final yo salí de ahí en menos de 1 hora y todo estaba hecho perfectamente bien. Entonces yo creo que se ve la diferencia, se ve el avance, y les felicito por eso, porque yo creo que lo importante, como comentaron, de la misma forma que lo vemos en la empresa, cuando estamos en un industrial, estamos trabajando sobre mejora continua, sobre lo que se llama Lean Manufacturing, manufactura esbelta. Justamente tratamos de quitar lo que no agrega valor y de trabajar cercanamente con los usuarios, porque muchas veces ellos tienen la respuesta, sabe cómo hacer las cosas mejor, más rápida, mejor calidad. Entonces es una comunicación constante que tenemos que tener y ver las cosas avanzar. François, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, François. Pedro, ¿alguna reflexión final? Sí, Claudia, mira, yo creo que la reflexión es abierta en el sentido de que todos los gobiernos deben de estar a la vanguardia de una era digital, si no se pueden quedar atrás. Yo creo que esas nuevas generaciones no entienden qué pasaba, por qué se hacían las cosas como inclusive en la actualidad se hacen. Creo que hay grandes retos. Uno de los retos también que hablaba hace ratito la presidenta de Coparmex es
muchas ocasiones el ciudadano no sabe si es un trámite municipal, estatal o federal. Yo creo que la integración de esos trámites en respuesta al ciudadano deben ser fundamentales. Sí, que tú en una plataforma le pongas, oye, licencia de funcionamiento, y que en la misma plataforma te diga los requisitos integrado, licencia de funcionamiento de Querétaro. Oye, pues el ciudadano no va a saber si, oye, pues es que es un trámite municipal, tengo que ir al municipio, es que es un trámite estatal. Entonces creo que es un gran reto la integración de los trámites en una plataforma. Creo que vamos para allá. Insisto, la nueva ley, la cual con mucho gusto el día de mañana hablaríamos de ella, que está muy interesante, habla precisamente de esta integración. Creo que es algo que viene, algo novedoso, y bueno, pues insisto que los gobiernos tendrán que estar siempre a la vanguardia y a la par de esta nueva era. Muchísimas gracias, Pedro Paredes, quien es el comisionado de... ¿Cómo es el cargo? ¿Comisionado de Mejora Regulatoria? Todavía es comisionado de Mejora Regulatoria. Okay. Más adelante se va a llamar Autoridad de Simplificación y Digitalización, para estar a la par con la ley para eliminar trámites burocráticos. Por supuesto que esta ley seguramente será una ley que va a dejar muchos beneficios de corto, mediano y largo plazo, sobre todo para este país que se convierte en un país cada vez más pujante en generación de nuevos negocios, ¿no? Que es ahí en donde me parece está el motor de todos los estados de la República Mexicana. Nosotros nos vamos al corte, son las 8:46, no se vayan, nos clavamos en la conversación. Y regresando hay más información, por supuesto, en esta señal, la de W Radio. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Vamos a revisar rápidamente algunas informaciones. El día de ayer ya le adelantaba que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propuso la creación del Día Estatal de la Vida. Este día para el 25 de marzo. ¿Para qué quieren este día? Bueno, dicen que para reafirmar este espíritu de acción nacional, de promover políticas públicas en defensa de la vida y los derechos humanos. Vamos a escuchar. El respaldo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Juliana Hernández presentó una iniciativa para instaurar el Día Estatal de la Vida, una jornada con la que busca garantizar los derechos humanos y la dignidad humana de los queretanos. Apuntó que la propuesta busca establecer el 25 de marzo como la fecha oficial para conmemorar esta festividad, ya que existe el antecedente de que asociaciones civiles de diferentes partes del mundo, como España, Argentina, Italia y Guatemala, han buscado instaurar la jornada en dicha fecha. De acuerdo con la Federación Internacional de Médicos Católicos, el 25 de marzo se considera como el Día de la Encarnación de Jesucristo, y la primera propuesta por impulsar esta fecha conmemorativa se dio en 2003 en el marco del primer Congreso Internacional Pro Vida celebrado en España. Al ser cuestionada referente a la objetividad de esta iniciativa y su presunta ausencia de carga ideológica, la diputada señaló que esta propuesta es ajena al tema de la despenalización del aborto. Como ejemplos, resaltó la Ley Valeria, con la que se tipifica el acecho como un delito al Código Penal estatal y que busca prevenir la violencia física y psicológica al sancionar la persecución, vigilancia o contacto no deseado, al igual que una iniciativa presentada por el diputado Mauricio Cárdenas y que está enfocado en la creación de espacios de lactancia. A nivel nacional, Querétaro sigue en deuda en materia de los derechos reproductivos de las mujeres. En septiembre del 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización del Código Penal Federal del aborto, en el que se considera como una violación a los derechos de la salud, igualdad, no discriminación y autonomía reproductiva. En octubre de 2025, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobó el dictamen en sentido de rechazo en la despenalización del aborto en nuestra entidad, suceso que fue criticado por colectivas feministas queretanas. Ante este panorama, se deja desprotegida a las mujeres y personas gestantes de la entidad. Cabe recordar que en 2024, Querétaro se volvió tendencia nacional luego de que la Fiscalía General del Estado procediera penalmente en contra de una menor de edad originaria del municipio de Huimilpan,
sepan que había sido víctima de violación y que sufrió un aborto espontáneo. Fue gracias a la intervención de Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres a nivel federal, que la Fiscalía Estatal detuvo el proceso. Sin embargo, no existe garantía de que este suceso no pueda volverse a presentarse en la entidad. Aquí hay un tema bien importante y nosotros como Acción Nacional lo hemos recalcado. El tema de la protección y el respeto a la vida no recae solamente en un tema de despenalización del aborto. Aquí tenemos que ser congruentes con generar políticas públicas integrales de todo tipo, que la hemos hecho en el Estado para proteger la vida en todas sus etapas. Sí, nosotros hemos sido muy claros desde Acción Nacional y representando a diversos sectores de la sociedad que creemos que la vida debe de ser protegida desde el momento de la fecundación. Sí. Son las 8 de la mañana con 56. Vámonos rápidamente al corte de estación y regresamos con más información en esta jornada informativa. Así las cosas, Querétaro, por W Radio. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Regresamos. Estás escuchando Así las cosas. Continuamos. Son las 9 de la mañana con 1 minuto y vamos a rápidamente hacer un resumen, un repaso de lo que le estamos compartiendo en esta jornada informativa de martes 27 de enero. Se registró una reducción del 22% en el número de vehículos, un incremento del 25% en ciclistas y un aumento de apenas 1 minuto con 11 segundos en los tiempos de traslado luego de estos cambios en la movilidad ahí en la zona de Corregidora Norte, según las informaciones que ha compartido Pedro Ángeles, secretario de Movilidad del municipio de Querétaro. Y hablando de ello, hablando de movilidad, dice el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, que para el mes de marzo arrancará el sistema de bicicletas asistidas que se perfila como una alternativa positiva para reducir la carga vehicular y facilitar los traslados en aquella zona que está siendo intervenida por el trazo del tren México-Querétaro. Hablando de movilidad, Guillermo Vega, diputado presidente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la legislatura, defendió la labor de Mauricio Curi González durante su gira por Madrid, España. Sin embargo, declaró que la comitiva que acudió en compañía del gobernador deberá rendir cuentas claras de su presencia durante la gira, así como compartir los resultados y los logros que obtuvieron. En otras cosas, y hablando de diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propuso la creación del Día Estatal de la Vida el próximo 25 de marzo. La diputada Juliana Hernández asegura que esta propuesta busca reafirmar su compromiso con la defensa de la vida y los derechos humanos de las personas. En ese contexto, la propuesta que genera esta diputada obliga a las declaraciones de Guillermo Vega, que dice que próximamente se va a someter a votación el dictamen que rechaza la despenalización del aborto en sesión de pleno. Y hablando de aborto, la colectiva Las Apapacho realizaron 306 abortos acompañados en el 2025, no es un número menor. 212 se realizaron en Querétaro y el resto en otros estados o países. Y esto coloca a Querétaro dentro de los estados con mayor número de acompañamientos, junto con Guanajuato y Ciudad de México. Esto es completamente paradójico y de ello vamos a platicar un poco más adelante. Y también los diputados aventaron otra puntada. La Comisión de Educación y Cultura de la legislatura aprobó una iniciativa presentada por Enrique Correa Sada enfocada a reformar la Ley de Educación del Estado de Querétaro con el objetivo de garantizar la permanencia y la conclusión de las estudiantes embarazadas en periodo de maternidad y de lactancia, así como de los estudiantes en situación de paternidad. El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto, informó que ya se inició el procedimiento para proteger jurídicamente a las muñecas queretanas Lele y Don Shu, originarias del municipio de Amealco, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y esto tiene como intención frenar la piratería, evitar la apropiación cultural y garantizar que cualquier uso comercial le genere regalías directas a las comunidades otomíes que elaboran estas muñecas. En la información de carácter nacional, le comparto que ya hay un registro de por lo menos 2 personas que murieron por el frío extremo luego de la tercera tormenta invernal de este 2026. Esta tormenta, que llegó al norte de la República Mexicana, en el estado de Chihuahua, ya cobró la vida de 2 hombres, quienes habrían tenido una muerte
por congelamiento tras registrarse temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Y de Chihuahua nos venimos hasta Salamanca, luego de la agresión que ocurriera en un campo de fútbol en la comunidad de Lomas de Flores, en aquella demarcación de Guanajuato, en donde 11 personas perdieron la vida y 10 resultaron lesionadas. Fuentes federales aseguran que al menos 5 de los fallecidos pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades federales ven en esta agresión una disputa entre cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima, a quien le atribuyen este ataque que dejara pues esta cantidad desafortunada de personas asesinadas, 11 personas asesinadas este fin de semana. Y en la información de carácter internacional, nos vamos evidentemente a los Estados Unidos. El alcalde de Minneapolis aseguró que este lunes que luego de conversar por teléfono con el presidente estadounidense Donald Trump, algunos agentes de inmigración involucrados en las redadas masivas en la ciudad se irán el día de hoy de cara a rebajar la tensión en la urbe tras la muerte de otro ciudadano estadounidense por disparos de los oficiales del ICE. Algunos agentes federales comenzarán a abandonar el área este martes y seguirá presionando, dice, para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan pronto, dijo Jacob Frey, quien es el alcalde de Minneapolis. Y es que desde enero el gobierno de Donald Trump ha desplegado unos 3,000 agentes en la mayor ciudad de Minnesota. El alcalde le pidió al mandatario que pusiera fin al aumento de las operaciones de control migratorio y Trump coincidió en que la situación actual no puede continuar. Y es que ya van 2 ciudadanos estadounidenses asesinados por el ICE. El día de ayer, otro tiroteo que dejó a una mujer mal herida de una mano. Al parecer, perdió 3 dedos luego de recibir pues impactos de bala que estos agentes migratorios, que son verdaderos gorilas, están pues ejecutando con todo lujo de violencia allá en los Estados Unidos. Vámonos al corte, son las 9 de la mañana con 7 minutos y regresamos con más información en esta jornada informativa de martes. No se me vaya, usted está en la frecuencia correcta, la de W Radio. Voy y vengo. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. 9 de la mañana ya con 12 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente con otras informaciones que se nos han quedado pendientes en este espacio informativo. Mire, el día de ayer nos dimos a la tarea de platicar con una colectiva que es llamada Las Apapacho. Esta colectiva se ha dedicado a hacer acompañamiento a mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Esto implica para ellas un acompañamiento de más de 300 abortos realizados en Querétaro. Solamente en el estado de Querétaro se realizaron 212 interrupciones del embarazo. Otros, un poquito más de 100, se realizaron en otros estados o incluso en otros países. Según Las Apapacho, esto coloca a Querétaro junto con el estado de Guanajuato y la Ciudad de México. Ojo, en la Ciudad de México está aprobada la famosísima ILE, la interrupción legal del embarazo. Esta ley existe en la Ciudad de México desde el 2007. En el 2009, a nivel nacional, comenzó una jornada intensa en varios estados de la República Mexicana para tratar de autorizar lo que en el Distrito Federal en aquellos entonces se conocía como la ILE, la interrupción legal del embarazo. Y en aquellos entonces, en el 2009, hubo una gran redada moral, si me permite decirlo así, de partidos conservadores como Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, que también tiene parte de conservadurismo, pues para no permitir que esta interrupción legal del embarazo, con todas las de la ley, llegar a estados conservadores como Querétaro y Guanajuato. Y tengo que decirlo así porque Querétaro y Guanajuato efectivamente son los últimos bastiones poderosos del Partido Acción Nacional a nivel república. Y paradójicamente, Querétaro y Guanajuato se encuentran dentro de los estados de la República Mexicana con mayor cantidad de abortos practicados.
en comparación a otros estados de la República Mexicana y casi a la par de la Ciudad de México. Por eso le doy este contexto, porque en México sí existe la ILE. En Guanajuato y en Querétaro hay una ala conservadora que incluso hizo una modificación al artículo 2 constitucional justo cuando se dio la discusión en el 2009 en el Congreso local. El artículo 2 constitucional en Querétaro dice a la letra más o menos así: la vida en el estado de Querétaro se protege desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Luego entonces, en Querétaro no se permitiría ni el aborto ni la eutanasia, solo por esta frase que viene y que deriva de una postura constitucional. En Querétaro se defiende la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Para poder autorizar la interrupción legal del embarazo, tendríamos primero que pasar por una reforma constitucional, cosa que en estos momentos no va a suceder. Pero mire, con permiso o sin permiso, las mujeres siguen interrumpiendo el embarazo en el estado de Querétaro. Aquí le presentamos este pequeño reportaje que Jimena Loida ha preparado para el día de hoy. En Querétaro, el acompañamiento para la interrupción del embarazo continúa pese al rezago legal. En 2025, la colectiva Las Apapacho registró 306 abortos acompañados, 212 se realizaron en el estado y el resto en otras entidades y países, lo que coloca a Querétaro entre los estados con mayor número de acompañamientos junto a Guanajuato y Ciudad de México. También es importante recordar que el aborto no es una concesión ni algo que se esté discutiendo o algo que deba someterse como a una discusión. Es un derecho humano fundamental que está siendo ignorado y violado por los legisladores y servidores públicos del Estado. Entonces nuestro trabajo pues es básicamente de defensa de derechos humanos y pues es eso, no importa porque al final de cuentas es un derecho que está siendo ignorado. Uh-huh. Y pues violado por los legisladores sobre todo, pero también por los servidores públicos que constantemente pues incluso no se atreven a públicamente dar información sesgada. El trabajo se ha extendido a la sierra y el semidesierto, donde el acceso a servicios y medicamentos es limitado. Durante 2024, ADAX Digitales entregó más de 85 dosis de misoprostol en comunidades serranas y en localidades cercanas a la Huasteca Potosina, ante la falta de venta de medicamentos en farmacias y la necesidad de operar redes de seguimiento con personal de salud. En el ámbito jurídico, las iniciativas de ley sobre el aborto permanecen detenidas en el Congreso local, pese a sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaran inconstitucional su penalización. El artículo vigente en el Código Penal es considerado inaplicable y persiste una omisión legislativa, incluso con un amparo ganado en primera instancia y plazos judiciales vencidos. Pero luego tenemos otra iniciativa de ley que está mejor escrita y que sin embargo no considera las nuevas muchas de las nuevas situaciones que se deben de tomar en cuenta, porque es un refrito literal de lo que está en vigencia ahorita en la Ciudad de México. Uh-huh. Esa ley está tomada, si tú la comparas con el artículo que está vigente en la ley de la Ciudad de México, es prácticamente idéntico. Agrega dos cosas. Una es que nombra a las personas con capacidad de gestar, además de las mujeres, ¿no? Personas que no se identifican como mujeres u hombres trans. Y la otra que es que dice que tendrá que una mujer que decida abortar podrá hacerlo de acuerdo a la Ley General de Salud. Mientras no se garantice el acceso en instituciones públicas, las colectivas continúan el acompañamiento como una medida sustituta a las obligaciones de gobierno. Perla Santos, presidenta del colectivo Las Apapacho, detalló que su labor se basa en información de la Organización Mundial de la Salud y lineamientos nacionales, con acompañamiento digital antes, durante y después del procedimiento, sin que ello sustituya la responsabilidad estatal de asegurar servicios seguros y sin estigmas. Pues yo, por la realidad que vemos en la sierra, les digo que somos abortistas de closet, porque es una práctica muy constante, la interrupción. Siempre ha estado, siempre va a estar, va a existir. El único tema es en las condiciones en las que se hacen y pues más bien pienso que poco a poco la misma gente ya empieza a crearse otros panoramas y son algunos fanáticos nada más los que siguen como insistiendo en ese tema de pro vida y todo ese tipo de cosas.
Bueno, le cuento esto, le compartimos esta información que da cuenta evidentemente de que con permiso, insisto, o sin permiso, las mujeres de todos modos, y ojo, esto habla de una condición también de privilegio, también hay que decirlo en voz alta, no todas las mujeres tienen desafortunadamente el privilegio que estas mujeres han tenido, es decir, de acercarse a alguna clínica particular, de viajar a otros estados de la República Mexicana, de viajar incluso a la Ciudad de México para practicarse una interrupción de embarazo de manera legal y sobre todo cuidada. Hoy en México el aborto clandestino sigue siendo una de las principales muertes entre mujeres jóvenes que desafortunadamente continuará así si las leyes no le permiten a las mujeres tomar decisiones sobre su propio cuerpo. ¿Podremos estar de acuerdo o no? Esa no es la discusión. La discusión central, Toral, es que las mujeres deben de apropiarse de las decisiones de su propio cuerpo. No es una decisión del Estado, es una decisión personal. Así como a los hombres no se les obliga a todos a operarse. ¿Cómo se llama esta operación? Para que los hombres no tengan ya hijos. La vasectomía. A los hombres no se les obliga a practicarse la vasectomía, ¿no? Con la ley. Algunos dirán, toda proporción guardada no es lo mismo, pero de alguna manera resulta casi similar porque se trata de una injerencia en los cuerpos de los individuos. Y mire, en este contexto de polémica, el día de ayer Enrique Correa Sada ingresó a la Comisión de Educación y Cultura la iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado, con la intención de garantizar la permanencia y la conclusión de estudiantes embarazadas en periodo de maternidad o de lactancia. Vamos a escuchar primero la nota y ahorita platicamos el detalle. El 26 de enero, en sesión de la Comisión de Educación y Cultura de la legislatura, se aprobó una iniciativa presentada por el diputado Enrique Correa, que está enfocada en garantizar la permanencia y conclusión de los estudios de alumnas embarazadas en periodo de maternidad o lactancia y de alumnos que se encuentren en situación de paternidad. El diputado declaró que al proponer esta reforma a la Ley de Educación del Estado de Querétaro, favorecerá que las mujeres dejen de ver al aborto como una opción. De acuerdo con el comunicado emitido por el equipo de comunicación del diputado, la iniciativa establece la obligación expresa para que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, otorguen facilidades administrativas, académicas y realicen adecuaciones curriculares normativas con la finalidad de asegurar la continuidad escolar en condiciones de equidad, dignidad y no discriminación. Tenemos que hacer muchísimas adecuaciones normativas que hablen cómo profundamente vamos a proteger a las mujeres que son madres, porque es claro y es evidente que hoy en las circunstancias que vive este país y en la desventaja que tienen las mujeres cuando son madres, pues la posibilidad de pensar en el aborto es una realidad. Porque, ¿qué sucede con una mujer cuando es madre y nada más le dan 90 días de invalidez o de permiso de maternidad, cuando hay países que tienen hasta 2 años de permisos de maternidad para que la mamá pueda realizar su actividad? Y esto no es algo que debería estar muy lejano, es algo que todas las mujeres deberían de poderlo tener y poderlo ejercer. A ver, primero, quienes estudian educación básica o educación media superior no pueden ser consideradas mujeres en toda la extensión de la palabra. Son mujeres por género, por sexo, pero son niñas, son menores de edad. Y la pregunta sería si una niña tiene que estar embarazada. A ver, yo creo que el principio fundamental es que una niña no debería de estar embarazada. Una menor de edad no debería de estar embarazada, no debería de estar en el periodo de lactancia, no debería de estar maternando, porque es una niña. Cuando una niña resulta embarazada, por lo general, estamos frente a una condición de abuso sexual, de violación o de otras circunstancias que evidentemente no son temas que a una niña le deban de tocar. La primera pregunta sería esa. ¿Una niña tiene que estar embarazada? Segundo, la pregunta que yo haría es, en lugar de reformar la Ley de Educación,
¿por qué no estamos reformando la ley en materia de salud estatal? ¿Por qué no hay en los planes de estudio en el estado de Querétaro educación sexual para niñas y niños? Ojo, la educación sexual no solamente las protege y los protege contra embarazos no deseados, los protege y las protege contra el abuso sexual. Pero de eso no estamos hablando. Estamos más bien pidiéndole a la Secretaría de Estado que reforme la ley que, por cierto, ya garantiza constitucionalmente el derecho a la educación. Y estamos pidiéndole que reforme la ley para permitirle a niñas embarazadas que terminen sus estudios. Insisto, ¿se imagina usted a una niña de 13 años embarazada cursando el 6º de primaria? Me parece que ahí debe de caber la reflexión. No tanto la ley para garantizarles algo que ya está garantizado en la Constitución. Lo que deberíamos de estarle garantizando a las menores de edad es educación sexual, información, para que tomen mejores decisiones si es que van a comenzar una vida sexual activa o bien si son víctimas de algún abuso sexual. El tema del aborto aquí me parece no cabe, es punto y aparte. Aquí es cómo garantizarle a las niñas una protección que les permita justo eso, no vivir una vida por adelantado y bueno, como consecuencia, la gran mayoría de las veces, de un abuso sexual. Nos vamos al corte, son las 9:26 a.m. y regresando aquí en el estudio, Gerardo Cuanalo, titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. Y es que hoy la movilidad se convierte en tema de 8 en todos los medios de comunicación. Vamos a hablar de ello. Estás escuchando Así las Cosas. En un momento regresamos. 9:32 y hoy es martes de Mesa de Juaristi. Mi querido Marcelo, ¿cómo estás? Mi querida Clau, buen día, ¿cómo estás Muy tú? buenos días, muy bien, muchas gracias. Y fríos días. Fríos días, frente frío número 30 sí. Parece ser que va a durar hasta el fin de semana. Refrescó, pero bueno, aquí estamos dándole. Muchísimas gracias. Apapachando a tu audiencia. Querida Clau, muchas hoy gracias. tenemos a un gran amigo, un gran invitado, mi querido Gera Cuanalo, bienvenido. Gracias, Marcelo. Muy buenos días, Claudio. Muchas gracias. Muy gracias, buen día. Gerardo. Es un gusto estar aquí con ustedes y agradecerles el espacio. Es de esos muchas invitados gracias. que luego te dice, estoy listo, ¿cuándo? Ahorita, y en ese momento llega mi Gera, qué bueno. Con mucho gusto, además. Estábamos platicando fuera del aire de tu trayectoria, mi querido Gerardo, de hace afortunadamente unos 20, 25 años que nos conocemos, que además nos estimamos mucho, y eres un todoterreno. Te ha tocado estar en todo. Yo creo que eres de los funcionarios públicos que sí tiene oficio político, y ahorita Claudia comentaba algo. ¿Qué opinión te merece, mi querido Gerardo Cuanalo, mi Clau? Sí, Fíjate. y sí lo voy a decir al aire, porque me parece que Gerardo sorprendió. O sea, es decir, cuando recién te nombraron, Gerardo, como agente titular de la Agencia de Movilidad, la verdad es que yo sí dije, Gerardo Cuanalo. O sea, te he visto en otras actividades municipales y estatales. Dije, ¿qué va a hacer Gerardo Cuanalo en la Agencia de Movilidad? Pero la verdad es que me sorprendiste, mi querido Gerardo, y lo debo de decir al aire. Creo que te dejaron muy abajo el transporte público, y hoy lo que has hecho con el transporte público, pues creo que ha mejorado en mucho. Por supuesto que hay muchas áreas de oportunidad todavía, pero creo que hay una enorme diferencia del sistema Acrobús que teníamos hace 4 años a lo que hoy tenemos. Un periodo corto que la verdad es que se ha dado resultados, Gerardo. Sí, Claudio, muchas gracias por las palabras. Te lo agradezco además de una persona como tú, que sé que eres muy objetiva, y efectivamente ha sido un reto bien grande. No ha sido sencillo. Ha sido de mucha decisión, de tomar decisiones muy valientes, de apostarle y tener una dirección muy clara, que es lo que queríamos. Y la verdad, también lo tengo que decir, el gobernador es el que nos ha dado esta pauta. A mí me ha tocado orquestar, vamos a decir, instrumentar estas decisiones, pero sin duda ha sido pesado, no ha sido fácil. Era un problema que venía pues, funcionando regularmente, si lo puedo decir, en los últimos 20 años, 25 años. Y cambiar esto, pues era desde el fondo, y así lo estamos haciendo. Oye, y es que además te tenías que enfrentar con temas de concesionarios también. Ese, o sea, Juan Barrios, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Juan Barrios. O sea, era un tema complicado, ¿te acuerdas? ¿Dónde está Juan Barrios? Sí, claro. Anteriormente el modelo es que el gobierno otorgaba las concesiones, las empresas brindaban el servicio, pero
para ganar utilidad, naturalmente, y eso Claro. no está mal, pero el enfoque de tener que subir al pasajero para que ese sea su ingreso, pues eso es lo que se rompió, eso es lo que se cambió. Retiramos concesiones con una decisión nada fácil. No, Compramos por primera vez en la historia autobuses, propiedad del gobierno, y con toda la ideología que el gobernador tenía, que viene de la iniciativa privada, de no querer que el gobierno administre empresas, pues logramos dar ese paso para que el gobierno hoy administre el 40% del sistema. Se cambió la ley para crear la Agencia Estatal de Movilidad, se creó un fideicomiso para administrar los dineros que hoy los usuarios pagan por el transporte público y que sea transparente, que haya trazabilidad del recurso y una serie de decisiones que han sido positivas. Y a raíz de eso, pues fuimos cuajando poco a poco las cosas. Se tuvieron que cambiar muchas visiones que se tenían, por ejemplo, de los operadores del transporte, de los usuarios al utilizar la tarjeta, del número de autobús, de las rutas. Hicimos una reingeniería de rutas que nunca Las se había troncales, hecho. ¿no? Le llaman las... Ahora las troncales. Y era cambiar y modificar pues, el hábito de la gente para moverse, ¿no? Oye, Jera, ¿cuántos usuarios tiene el sistema de transporte diarios? Mira, cuando inició la administración teníamos 230,000 usuarios en un día hábil. Hoy tenemos casi 600,000 usuarios. Mira. O sea, más que del doble hemos crecido en el número de usuarios y eso habla de la confianza que la gente nos ha brindado para utilizar. Porque también lo que platicábamos, digo, hay que como que reeducarnos como ciudadanos, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a utilizar el sistema público de transporte, digo, eso es más como europeón. Sí, pero fíjate, toda esta gente que antes Sí. no utilizaba el Ujú. transporte que hoy lo utiliza, y lo divides entre 1.3, que es el promedio que se utilizan en vehículos, estamos hablando casi de 4 millones menos de vehículos por utilizar el transporte. Entonces es donde yo digo que el transporte no solamente beneficia a quien lo utiliza, sino también beneficia a toda la gente Claro. que se mueve de otra manera, porque nos acorta mucho el tiempo, ¿no? Sobre todo. Oye, tema obligado también, digo, y lo platicábamos hace ratito en lo que esperábamos a que Clau nos invitara ya a pasar. El tema es 5 de febrero. Sí. Digo, el tema que yo creo que ha sido como icónico durante toda esta administración. ¿Cómo ves tú la diferencia entre cuando no existía 5 de febrero y hoy? Así, la real. Mira, yo te doy datos desde el Sí, punto de vista claro, del transporte claro, público. claro. Que además la obra, quien privilegió es el transporte público. Ujú. Por esta avenida pasaban anteriormente 420 autobuses. Hoy pasan solamente 210, la mitad de autobuses. Con casi el triple de gente, fíjate. Nos permitió hacer una reingeniería en el transporte. Segundo, la velocidad promedio que tenían antes era de 13 kilómetros por hora. Hoy es de 26 kilómetros por hora por un carril confinado y mucho más seguro que teníamos. Ese es otro elemento creo que bastante importante. Hoy la reducción en los tiempos de la obrera a la parte del hospital, vamos a decir, de Zaragoza, pues prácticamente se redujeron un 40% para el usuario, ¿no? Entonces, hoy tenemos un sistema en 5 de febrero con carril confinado, 7 estaciones, con mucha comodidad, con puntos de transbordo, que marcan la diferencia de la movilidad. Realmente, donde más movilidad tenemos en la ciudad es de la parte norponiente hacia el centro, y esta vialidad pues influye e impacta directamente, por eso el gran beneficio que ha tenido el usuario del transporte público. Oye, y ahora con la obra del tren México-Querétaro, de los puentes esos que van a tirar, ¿qué va a pasar con Querétaro? ¿No se va a colapsar o estamos listos? Pues mira, ya iniciamos el operativo el día sábado. Ok. Ya se inició la demolición de un cuerpo del puente. Esto nos estrangula la mitad, la posibilidad de una vialidad que viene de norte a sur o de norte al centro. Y con este operativo que hemos implementado y lo que hemos observado, porque yo he estado ahí presente sábado, domingo y lunes, pues el impacto sí ha sido, pero no ha sido tan grave como lo habíamos nosotros estipulado. Hoy, por ejemplo, se reducen solamente por esta vialidad del 30% de los vehículos que antes circulaban. Hoy también nosotros redujimos casi en 150 autobuses de los que pasaban por esta vialidad, los hemos desviado por vías alternas y a través de una serie de comunicación con tecnología, con los usuarios, con la aplicación, con información, pues hemos logrado que la gente busque otras vías para utilizarlo y entonces el impacto ha sido aminorado. Gerardo, ustedes le están invirtiendo unos 12 millones de pesos más o menos en este servicio de transporte gratuito. Así es. Ahorita lo están haciendo, pero ¿eso implicará a corto plazo un déficit en temas de inversión para el transporte público? Mira, son 5 millones en la ruta gratuita que habilitamos de Plaza del Parque hasta Universidad y son 12 millones para agentes de transporte que le están dando fluidez al transporte público. ¿Esto por qué lo hicimos? Bueno, porque desviamos muchas rutas y la gente que con estas rutas llegaba a esta zona, quisimos que no pagara más y que lo pudiera hacer a través de estos autobuses. Pero ¿qué es lo que sucede?
que al desviar estas rutas que desviamos, pues estamos sacando 150 autobuses y al poner una ruta gratuita, pues estamos metiendo 15 autobuses al sistema. Entonces, estamos beneficiando la movilidad del momento. Naturalmente que esta ruta, cuando termine la obra, pues se verá retirada y seguirán pasando los autobuses como regularmente lo hacían. Es simplemente un tema temporal para mitigar el impacto. Oye, y estos 5 millones que ustedes calcularon es en función de la cantidad de usuarios que están sacando de esa zona. Esta ruta el día sábado tuvo 4,000 usuarios, el día domingo tuvo 3,200 usuarios y el día de ayer tuvimos alrededor de 7,000 usuarios, es decir, estamos llegando casi a 15,000 usuarios que ha tenido esta ruta que es totalmente gratuita con un tiempo estimado no mayor a 5 minutos. ¿Será suficiente una ruta, Gerardo? Es suficiente para la zona, es muy focalizada la ruta para desahogar y conectar a la gente, para que el transbordo lo haga a las afueras de la zona y no nos metamos en conflicto en la zona. Y hasta ahorita está funcionando muy bien, ha sido suficiente, vamos monitoreando los ascensos y las saturaciones y ha sido suficiente en este momento. Oye, esperemos que crezca más, ¿eh? Oye, Gerardo, y justo para allá voy, dices, esperamos que crezca más, pero estamos hablando de lo que está sucediendo en estos momentos con las obras del Tren México-Querétaro, pero evidentemente cuando estas estaciones del ferrocarril comiencen a funcionar, también te va a requerir pues otro reacomodo de rutas, ¿no? Por supuesto que sí, pero no estaría en condiciones de decirte qué. ¿Por qué? Porque yo no conozco el proyecto de la estación. Todavía no les entregan el proyecto, ¿verdad? No conozco. No sé por dónde vamos a accesar, no sé por dónde vamos a salir, no sé qué tipo de vialidad vamos a tener nueva, no sé qué puede hacer. Lo que sí sé es que tenemos que el transporte público privilegiarlo para que empate con la estación y obviamente que el tema del pago del autobús y el tren sea compatible para que realmente funcione. Porque se está viendo como un tren México-Querétaro, pero realmente ese tren va a parar en el Marqués y San Juan. Entonces es un tren interurbano también que va a tener un impacto en el desarrollo del Estado. Oye, que eso está padrísimo, pero que sí me parece toda proporción guardada. Querétaro va a sufrir una serie de modificaciones en su cotidiano, ¿no, Gerardo? O sea, es decir, no es lo mismo que te muevas en un tren interurbano a moverte en camiones interurbanos, que por cierto y lo que me parece fatal es que todavía no se conozca el proyecto, porque los primeros que tenemos que estar preparados para la contingencia somos nosotros, ¿qué pues no? Es que el gobierno federal no les ha entregado el proyecto ejecutivo hasta donde entiendo. Eso es lo que está fatal. No lo conocemos. Y luego, lo que conocemos es lo que se presentó en la mañanera, que todo el mundo conoce, pero no sabemos si va a haber infraestructura específicamente para el transporte, para los automóviles, para recursos para eso, para los ciclistas y lo que implica la movilidad de una estación de ¿Y ahí a quién le tenemos que preguntar o qué? No va a haber manera de que nos expliquen. Pues. Bueno, en este momento yo sé que la agencia reguladora es quien tiene el proyecto ejecutivo, no lo ha abierto, ni inclusive se lo ha compartido a los propios cuerpos de los militares, quienes van a ejecutar la obra, y esa es parte de falta de información. Y es que justo ahí está la trampita, si me permiten decirlo así, Marcelo, Gerardo. O sea, todas las obras. Es que de verdad, veámoslo así. Todas las obras que ha ejecutado el gobierno federal las ha ejecutado pues con el brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y todo lo que la Secretaría de la Defensa construye es de seguridad nacional. Y por eso lo puedes preguntar. No preguntas por el proyecto ejecutivo, más bien sí preguntas, pero una cosa es que te respondan. Y además el tema presupuestal. Ojo, son presupuestos de seguridad nacional que tampoco son auditables y evidente, pues no son transparentes. Yo te digo qué pasó con la obra del puente de Corregidora. A nosotros nos avisan prácticamente a inicios de enero que el día 5 de enero van a iniciar la obra. ¿Ah, sí? No, espérame, pues va a impactar demasiado. Entonces, a través de los oficios de Eric Udiño pudimos prolongar la fecha para que fuera hasta este 26. domingo o lunes. Y en ese sentido nos permitió planear e instrumentar un operativo bien. Oye, Gerardo, entonces, a ver, a mí me parece que aquí está la parte operativa, ¿no? La movilidad. Pero también hay una parte importantísima que creo que es la más complicada, la parte social y la parte política. Es decir, la gente no distingue si algo se atora, no distingue si es la federación, si es el Estado o si es el municipio. Exacto, es el gobierno. Así es. Sí, nosotros, es Gerardo Cuanalo. Mira, nosotros hemos hecho nuestra chamba porque desde que anunciamos las modificaciones, desplegamos un equipo que le llamamos Guardianes Crobús, donde a través de las rutas que se iban a desviar, a través de trípticos de información, les hemos dicho cuáles son las alternativas y el impacto que va a generar.
Lo que hemos medido hasta ese momento, porque les quiero decir que este operativo lo medimos antes de que se hiciera la obra y ahora que se hizo la obra. Okay. Entonces podemos tener un punto de comparación y podemos saber qué es lo que está sucediendo. El impacto, por ejemplo, que hoy he tenido en las rutas que pasan por esta zona que no desviamos ha sido solamente del 10% en el tiempo de espera, o sea, 1 minuto. Pero también hemos visto una disminución de vehículos, hemos visto un aumento de la movilidad no motorizada por la zona y estamos evaluando cuál es justamente la diferencia entre moverse antes de la obra y ahora. Y esto nos ha permitido comunicarlo acertadamente con los usuarios. Hoy en todas las paradas de Corregidora, pues hemos estado con volantes, hemos estado con personal, a través de la aplicación hemos comunicado esto. Hoy con la colaboración que tenemos con Google y con Waze nos permite hacer un cierre de obra o modificarla de manera en tiempo real y entonces los usuarios encuentran vías alternas y encuentran tiempos estimados de llegada con más exactitud. Déjame hacer un corte comercial, mi querido Gerardo. Marcelo, ¿me da permiso? Claudia, vamos al corte. Estamos en tu casa. Vamos al corte y regresamos. Estamos hablando sobre el reto que significa el Tren México-Querétaro y además todo lo que hay alrededor en materia de movilidad. No se vaya, está usted en la frecuencia correcta, W Radio. Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. Y dijera... Vamos de nueva cuenta al aire. Estamos platicando con Gerardo Cuanalo Santos, quien es el titular de la Agencia de Movilidad en el estado de Querétaro. Unos últimos minutitos antes de cerrar esta jornada informativa, mi querido Marcelo. Gerardo. Sí. Estábamos echando chisme ahorita fuera del aire, muy bueno. De lo complicado, le platicaba yo, Gerardo, cómo veo yo lo complicado de hacer política en este tiempo, ¿no? Sí, cada día van cambiando las reglas, van cambiando las formas. Pero sí es más complicado. Oye, mi hermano, y hablando de hacer política en estos tiempos, ¿qué sigue para Gerardo Cuanalo? ¿Dónde te ves en unos 3 años, mijera, o en 2? ¿Dónde te gustaría? ¿Cuál es tu pienso? Mira, yo al respecto te quiero decir que en este tema llevo ya 23 años. Sí. Conozco muy bien cómo son los procesos, conozco muy bien la ley, conozco muy bien las decisiones, quién las toma y cómo se toman, sobre todo de mi partido, y tengo que esperar. La verdad es que yo llevo ya 23 años, ya fui diputado local, diputado federal, regidor, he participado en todos los espacios que tiene el partido y bueno, pues tengo que esperar estos tiempos para poder ver. Me gustaría obviamente seguir, pues sí, es mi vocación el servicio público, pero vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Oye, Gerardo, y a propósito del servicio público, pues tú lo sabes, con tantos años de servicio, pues evidentemente un servicio te da la posibilidad de seguir al otro. Es decir, como una consecuencia lógica, ¿no? Es decir, si hiciste bien tu chamba en algún lado, pues es mucho más fácil que la gente acepte tu trabajo en el próximo. ¿Cómo quieres ser recordado en la Agencia de Movilidad? Pues mira, a mí me tocó realmente generar un cambio importante en el transporte público. Yo siempre lo he dicho, el transporte para la gente significa llegar rápido a la escuela o llegar a la escuela, llegar al hospital rápido o llegar al hospital. Es decir, por lo menos llegar. Es como tener agua o tener luz en nuestras casas, ¿no? Y además a bajo costo, porque ahora que implementamos Crobús en Huimilpan, veías cómo la gente se trasladaba con 150 pesos diarios. Lo multiplicas por 5, pues ya son 700 pesos, que cuando ahora lo hacen con 20, pues eso es ingreso para ellos, ¿no? Claro. Entonces, cambiar este modelo, pues es algo que abre, que cambia el paradigma, que cambia la importancia del transporte. Y la verdad es que mi granito de arena ha estado contribuido en esa parte y espero que esto siga avanzando. Como tú bien dices, no hemos terminado, es simplemente sembramos una semilla y lo que queremos es que siga avanzando. Hay muchos retos todavía en el transporte público en Querétaro que se tiene que seguir impulsando. Oye, dime una cosa, ¿hay posibilidades de que la Agencia de Movilidad deje en firme algún tipo de iniciativa, ley, alguna propuesta en regla que le permita a la Agencia de Movilidad seguir con los criterios que hasta ahora ha seguido para que, tú lo sabes, en cada cambio de administración hay creativos que vienen y cambian algunas cosas. Sí. Ahí teníamos la ciclovía, ¿te acordarás? Creativo, de un lado, claro. Y luego vino y la cambiaron del otro lado. Entusiastas es la palabra. Entusiastas, claro. emprendedores, Sí. emprendedores. Entonces, pero hay cosas que me parece que tienen que quedar en firme. Sí, mira, hoy la nueva ley de la Agencia de Movilidad permite esas bases. Hoy las tenemos las bases. Pero lo tengo que decir también claramente, cada gobierno tiene que acentuar las cosas que le convienen, ¿no?
el gobernador le ha apostado fuertísimo al transporte porque sabe el beneficio para la gente. Pero si el día de mañana viene un gobierno diferente que a lo mejor tenga una visión totalmente diferente, pues también lo puede hacer. Tampoco no se puede atar, por más que uno quiera, pues lo hemos visto que hay reformas constitucionales que cambian radicalmente hasta el modelo que tenemos en nuestro país. Yo creo que esta parte no. Lo que sí queda claro es que hoy los ciudadanos cuentan con un servicio que siempre debemos exigirlo, que siempre tiene que estar a la altura de lo que Querétaro demanda con su desarrollo. Y ese creo que es el candado social. Yo le pondría un candado social en lugar de un candado político, ¿no? Cuando el ciudadano hoy ve que hay autobuses, que hay operadores que van funcionando bien, que tienen una cobertura, que el autobús pasa más seguido, que realmente los lleva con un costo menor, pues seguramente la exigencia va a ser en ese sentido. Que ese es el deber ser, ¿no? Que el candado social sea el ciudadano, ¿no? O sea, el pueblo sabio, pero bien aplicado el concepto del pueblo sabio, ¿no? No el 1% es el pueblo sabio, ¿no? Pero ya entraríamos en otros detalles. Oye, Jera, qué bueno que estás en esta que es tu casa. Digo, ojalá y nos vuelvas a visitar. Creo que vas a ser muy recurrente por lo que se va a ir dando, ¿no? Digo, por estas obras, porque también es importante el conocer tu punto de vista del quehacer político. También en esto puede ser un gran termómetro para los que no nos dedicamos a esto y nada más vemos los toros desde la barrera. ¿Cómo ves tú, mi Clau? Bueno, pues lo importante es que, Gerardo, te sientas cómodo y confiado de que los micrófonos están abiertos, las puertas están abiertas y que, pues, evidentemente hay que comunicar para la ciudadanía, ¿no? Yo siempre lo he dicho, la pregunta no es para quien hace la pregunta, sino para quien escucha la respuesta. Sí. Así que, Gerardo, esta es tu casa. Muchas gracias. Yo los felicito por este programa, los felicito por esta dinámica, les deseo mucho éxito y siempre abierto cuando me inviten, yo encantado de la vida. Qué bueno, sí, eres un todoterreno, Jera, y de verdad, qué padre que tengamos funcionarios públicos como tú. Digo, no puedo ser imparcial porque este señor yo le tengo muy buena estima, pero conozco de tus capacidades, de tu entrega y también, pues ahora sí que los resultados ahí están, ahí están, hasta mi Clau te echó flores bien. Muchas gracias, se los agradezco. Es tu casa, mi Jera, y gracias a tu audiencia, mi Clau, nos vemos aquí el próximo martes. Gracias, mi querido Marcelo, gracias, Gerardo, esta es tu casa. Y es casa de usted, quien nos escucha y nos sigue a través de la señal de W Radio. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres, nos escuchamos el día de mañana. Cristian García, en Controles y Producción, muchas gracias. Que tengan una excelente mañana de martes.